esta lamentable tragedia de la República Dominicana. Elianta, bienvenida, buenas tardes y qué gusto saber que estás bien. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Octavio, Valentino, viva. Y yo creo que ya eso es mucho decir. Viva, completa, con muchas contusiones, pero afortunadamente nada que pueda comprometer mi futuro. Quiero agradecerles infinitamente, aprovechar esta pantalla, este espacio para agradecer todas las llamadas, todos los mensajes, todas las demostraciones de solidaridad. República Dominicana en este momento está sumergida en un luto, y no solamente RD, sino la región completa tras este incidente que no lo vimos venir. Yo quiero decirles dentro de mis decisiones no conversar, pero creo, tras varios mensajes que yo entiendo que Dios me hizo llegar, eh, decir que mi testimonio del milagro de Dios, yo soy un de Dios en medio de esta tragedia, y esto es un testimonio de que Dios existe, de que Dios nos lleva de la mano, de que Dios al final nos invita a mantenernos en fe, porque fue la fe la que logró mantenerme a mí viva debajo de los escombros. Elianta, sé que es un momento muy difícil para ti. Lamentablemente te tocó ser parte de esta historia, pero por suerte y como bien explicas, estás viva, que es lo más importante. Luego todo lo demás seguramente se irá solucionando. Pero Elianta, quiero saber, porque además, digamos, tú tienes la capacidad de escribir, porque trabajas de esto, porque has vivido de esto durante muchísimo tiempo, porque eres una imagen y una referencia para el periodismo venezolano fuera y dentro del territorio. Quiero que me describas qué fue lo que pasó, qué fue lo que sucedió para ti, o al menos qué es lo que recuerdas y cómo fue ese momento, por más doloroso que sea, para entender la situación en la que te encontrabas. Estaba en una mesa al lado de la tarima, a mano izquierda, pero en un lateral. Yo no estaba en el centro de la discoteca. Estábamos disfrutando, además, muy bien, porque Rubia acababa de hacer un homenaje hermosísimo a Venezuela y a mi ciudad natal, a Maracaibo, cantando gaitas. Y habían transcurrido, de verdad que no puedo precisar el tiempo. Estaba un poco adelantado el primer de Ruby cuando sentí un año hacia la pista, ¿no? Vi como la gente estaba como caminando, y de repente sentí un ruido, como un estruendo, como si algo se fuera a caer. Se describieron como si fue como una explosión, no lo tengo claro. El instinto fue salir corriendo, pero es que no dio chance de. Cuando escuchamos el ruido, y cuando nos vimos fue todos sepultados bajo los escombros. Fue un momento complejo, tomando en cuenta que yo soy una mujer claustrofóbica además, y que los encierros, o tenía fobia hasta ese momento donde entendí que cuando tú vas de la mano de Dios todo puede pasar. En ese momento yo lo que hice fue encomendarme a Dios y decirle: tú manténme en calma, yo identificar el poco aire que hay aquí, esto va a durar mucho tiempo, así que calma. Escuchaban los gritos de todas las personas que estaban ahí. Eh, Afortunadamente, la mesa donde yo estaba quedaba cerca de una barra, y esa barra tenía una salida de emergencia. De eso me doy cuenta, por supuesto, después que a mí me sacan. Yo, estando en los escombros, escuchaba a gente hablar, la gente gritando, a pasarnos personas por encima. Sentíamos la presión de pasando por encima de los escombros. Me imagino que intentando salir. Y después escuchamos que gente estaba entrando. Ahí yo entendí que teníamos gente que nos podía auxiliar. En todo momento busqué ponerme muy en calma. El habernos pisado en ese momento, hubo fallas de aire, porque obviamente me tocó cambiar de respiración nasal a respiración por la boca. Habrán pasado, yo estimo, no lo tengo claro, no lo tengo claro, 40 minutos, cuando el primer escombro se abrió hacia arriba y logré ver hacia afuera. Y dije: no estoy tan abajo.
Elian, un poco para entender, tú quedas tal cual debajo de los escombros, o sea, no, tú no veías Totalmente. nada, tú estuviste No, allí 40 totalmente. minutos y quién quita ese escombro para tú ver algo de luz, ¿cómo logras salir salir, pues quitarte los escombros de encima? ¿Quién te ayuda? Sí, desde que entró, mira, cuando yo logré mirar hacia afuera, habían civiles y habían policías en ese momento. Fueron las primeras personas que yo reconocí, ingresaron unos policías, ingresaron civiles y ellos empezaron a quitar los... Fue cuando logré ver la cara de las personas que me estaban acompañando. O sea, estaba mi primo, yo fui al Jet Set, mi primo que estaba de visita en los Estados Unidos, y le pregunté y le dije, ¿cómo estás? Y él me dijo, calmado. Había una amiga que estaba a mi lado, muy fuera de sí, estábamos casi todos, menos una de mis amigas que se nos perdió en ese momento, y la llamábamos y no reaccionaba. 4 horas después supimos que la sacaron y afortunadamente está ilesa. Todo el grupo conmigo salió herido, pero estamos vivos. Y las heridas no son de consideración. Nos vamos a mejorar, poder retomar nuestra, lamentando profundamente que no es la historia de muchos que no lograron contarlo. Quiero decir que viví dos papeles. A mí me tocó ser el papel de víctima cuando me montaban en la ambulancia. Yo nada más pensaba en la gente que estaba dejando bajo los escombros y me bajé de la ambulancia en contra de todos los paramédicos y me quedé esperando a mi familia. Salió mi primo primero, media después, y 4 horas después rescataron a mi amiga, a la que no sabíamos dónde estaba. Milagrosamente solamente tiene pequeñas heridas en el rostro. Sí. Elianta, ¿cómo fueron precisamente esos segundos después de que tú dices que en contra de lo que decían los paramédicos te bajas porque necesitabas más que todo saber de tu familia? ¿Qué más decían las otras personas? ¿Cómo era, digamos, ese momento? Porque sabemos que había muchísimas personas en ese lugar, que incluso había algunas denuncias de sobreocupación. Pero ¿qué pasa en esos momentos? Digamos, ¿las autoridades sí lograron llegar a tiempo a rescatar a las personas que estaban lesionadas o fue más como ayuda entre los mismos asistentes a la discoteca? Yo cuando salí, cuando a mí me sacaron, ya habían ambulancias afuera. Yo logré contar como 3 o 4 ambulancias. De hecho, a mí inmediatamente me ingresan a una de las ambulancias. En el momento adentro, yo me volví, tengo que decirles, yo me desesperé, entendiendo que mi primo no es de aquí. Tenía mucha desesperación porque no sabía nada de mi amiga. Fueron momentos de mucha angustia. Miren, fue terrible el momento de estar atrapado, pero la angustia de los familiares, porque también la viví, porque pasé de ser sobreviviente a ser de no saber dónde estaba mi amiga, es una angustia a nadie. En momentos de mucha conmoción, yo vi llegar a las autoridades de rescate, las conozco porque soy periodista, y yo les dije, por favor, saquen a mi familia de allá abajo. Reconocí a algunos bomberos, ellos fueron los que me ayudaron cuando salió mi amiga, le dijeron dónde yo estaba para ubicarnos. Eh, es un momento que yo no te puedo describir más allá de mucha angustia, y sí me repetían todos los paramédicos, me decían, tranquila que estás viva, tú estás viva y nos vamos a encargar de los que todavía están allá adentro. Había mucha angustia, mucha desesperación. Yo vi inmediatamente llegar a los cuerpos de seguridad, o sea, había militares, había muchos bomberos. Yo lo que cuando por otra puerta rompieron algo y salieron debajo de una estructura ilesos como 6, 7 personas. Y nos sacaban debajo de los escombros por la puerta donde me sacaron, iban sacando a los heridos. Pero yo fui de las primeras que rescataron por esto, porque quedé como que en la primera línea de la puerta que salía hacia la emergencia. Elianta, digamos, más allá de lo que nos estás contando, esta es una situación además atípica, porque nadie está preparado para esto, porque evidentemente tú estabas en medio de un clímax totalmente diferente, disfrutando de algo que te gusta mucho, en medio de una música, de un concierto, con familia, con gente, y uno no se espera eso. Y cambia radicalmente la situación de un segundo para el otro literalmente.
¿en qué momento, Elianta, tomaste conciencia y caíste en cuenta de que estaba pasando una tragedia? Porque supongo que con la adrenalina, con todo el movimiento, sabiendo que estás viva y demás, buscando a tus familiares, pero ¿en qué momento caíste en cuenta de lo que estaba pasando ahí? Era realmente una cosa escandalosa. No, del mismo momento que yo caí en los escombros, sabía que algo grande había pasado. El ruido, el grito de las personas que estaban de los escombros, la desesperación de quienes salieron y pasaron por encima de nosotros, la angustia de las caras de las personas. Yo no sabía que había sido el techo completo. Yo estaba fija en mis amigos. Yo nunca llegué a mirar hacia arriba y ver que no había nada del techo. Yo pensé que había colapsado una parte del techo. Pero sí sabía que, sí entendía que la magnitud no era pequeña, desde el mismo momento del colapso. Es decir, eran muchas personas gritando, eran muchas personas pidiendo auxilio, había muchísima gente quejándose. A mí me tocó concentrarme, porque donde yo estaba, yo sentía que yo quedé muy aprisionada y sentía que no había mucho espacio por donde pudiera entrar aire, porque quedamos totalmente. Entonces, concentré, de hecho a mí me llamaban las personas que quedó más arriba de donde yo estaba, y me llamaban y yo no respondía, porque yo decía, si yo malgasto el poquito de aire que tengo hablando, yo me voy a quedar sin aire. Entonces yo nunca respondí cuando a mí me llamaban, pero también entiendo que a lo mejor no quedé tan abajo porque levantaron por unos minutos, pero al final, bueno, me consiguieron a mi primo y a una de las amigas que estaban allí, que la tenía a mi mano derecha. Elianta, hemos escuchado varios testimonios. Ayer entrevistábamos también a un venezolano que estaba al otro lado de donde estabas tú, al lado derecho de la tarima, que también pues salió prácticamente ileso. Y él contaba que unos segundos antes o un minuto antes hubo una especie de personas que se abrieron en la pista de baile, que vieron como que era algo del techo. La gente pensó que era una pelea, la gente no entendió mucho. ¿Tú llegaste a ver eso? ¿Tú entendiste que algo estaba pasando o no? Sí, o sea, yo vi un movimiento extraño. O sea, yo estaba muy concentrada, porque además yo quería conocer a Ruby. Yo estaba muy concentrada y yo escuchaba que algo pasaba, y de repente volteé y vi como que una gente venía caminando en filita, como saliendo, y hay un video de eso. Y, y me voy a voltear para preguntar qué es lo que está pasando, y en el momento que me voy a voltear, en ese momento ocurrió el ruido y pasó todo lo que pasó. Es decir, había como un movimiento extraño, como para el centro de la pista. Tú habías estado allí antes en esa discoteca, la conocías perfectamente, Claro, estaba muy llena de personas, la viste extremadamente, o sea, alguna vez había pasado algo similar, las veces que habías estado allí, pues no había sucedido nada, todo había nunca. Mira, transcurrido. sí, el Jet Set es la discoteca por excelencia de Dominicana, inclusive a nivel turismo, porque se conoce, es famosa porque todos los lunes llevan a un gran artista, un gran merenguero, un gran bachatero. Es ícono del país, un lugar donde he ido muchísimas veces y conocí a grandes merengueros que, como buena venezolana, amamos, respetamos, y yo siempre he dicho que Dios me dio la fortuna de estar en la tierra del merengue, que es tan nuevo bien, ¿no? Y yo nunca había visto, yo nunca había sentido un incidente dentro de estas instalaciones que son icónicas. La familia, además, que la ha trabajado durante 52 años. ¿Qué te digo, Santi? No, estando yo allí, yo nunca sentí que mi vida pudiera ir en riesgo. O además, un establecimiento grande. Yo entiendo que la capacidad del aforo es como de 800 personas sentadas. No estaba, no estaba lleno, estaba lleno, pero no estaba como que a una máxima capacidad. De hecho, yo decía, caramba, pero porque cuando hay muchísima gente, la gente se pone de pie. Y estábamos todos en mesa, había gente bailando, por supuesto que sí, que la pista estaba llena, pero al concierto donde había muchísima gente. No era el sold out mayor que ha tenido esa discoteca.
Sí, Elianta, dices que, digamos, ya se conocía, digamos, la discoteca, la estructura, todo, desde los administradores, los dueños de ese establecimiento, ¿se han puesto en contacto con ustedes o han recibido algún mensaje más allá del que se ha publicado por redes sociales? Mira, yo tengo oído por parte de los médicos, eh, chequear nada, ver nada. En un momento vi un par de videos y me dijeron, no, los tienes prohibido porque estás muy sensible, yo hoy puedo hablar. Yo no podía, yo no podía, ni quería por respeto a, a tanto dolor, dirigirme a la gente. Creo que hay gente en este momento que se necesitan y creo que en este momento la región con silencio, pero no tengo mayor información. O sea, es sumergida en tratar de recuperarme. Primera vez tengo que decirles en tantos años de carrera que hago una pausa para no saber, por un tema de salud mental. Es poco lo que sé, es poco lo que... sí tuve un contacto con eh, de la, del Jet Set, se comunicaron de inmediato conmigo, o sea, han estado pendientes, pero yo no formación más allá de lo que yo viví ese día y de lo que ha sido para mí estas últimas. Elianta, bueno, una vez que te tienen en la clínica, el parte médico que te dicen, al final te vemos allí con un tema en una mano, obviamente golpes en la cabeza. ¿Qué te dijeron a ti personalmente? ¿Cómo estabas tú pues, cuando te evalúa el médico allí en la clínica? Yo primero me llevan a un hospital y después a mí me trasladan a una clínica. En los dos lugares tengo que agradecer infinitamente el apoyo, sobre todo emocional, dieron a los que veníamos del Jet Set. Me hicieron todas las evaluaciones, estoy bien, Santiago. Me hicieron todas las tomografías, el tórax, todo lo que tenía que tomarse en cuenta en momentos como este. Lo único que tengo son golpes, muchos golpes. Es decir, yo ahora estoy semiatada porque no me puedo sentar. Que algo de lo que me cayó, la parte de los glúteos hizo contención y estoy totalmente morada. Tengo huecos en las piernas, pero eso no se compara. Yo estoy bien, estoy viva. Hoy tengo la oportunidad de poderme dirigir a ustedes y ser ese niño de milagro de Dios, de que Dios existe. Yo estoy aquí por Él. Yo lo sentí. Yo sabía que Él me estaba acompañando en ese momento debajo de los escombros. Me dio la paz que yo estaba necesitando. Y creo que el mensaje está claro. Yo más nunca volveré a ser la de antes, pero estoy segura que todo lo vivido va a servir de testimonio, de fe, lamentando enormemente la pérdida. Aunque en mi grupo todos sobrevivimos, hubo gente querida que partió. Esto es una isla muy pequeña y al final nos conocemos y pertenecemos a grupos, muchos de los que se fueron. Y yo hoy simplemente quiero dejar testimonio de que la fe es la mejor arma. Muchas personas me dicen, Dios te dio una segunda oportunidad para que sigas viviendo y tienes que buscar de Dios. Y yo les digo, yo no tengo que buscar a Dios porque ya Dios está conmigo y Él fue el que me rescató. Él está en mí. Y hoy mi testimonio yo quiero que se centre en que es esa certeza de que Él estaba allí conmigo, de que Él me estaba cuidando, de que Él iba a obrar, porque yo se lo dije, obra según tu voluntad, lo que tú entiendas. Pero mi corazón decía que yo de ahí iba a salir. Elianta, sé que nos acabas de contar bueno, que no quieres saber mucho, que además estás, digamos, tratando de concentrarte en este momento en tu recuperación, pero acabas de contarnos también bueno, la República Dominicana es una isla pequeña, tú tienes muchos años ahí, conoces a la gente, conoces a la comunidad venezolana.
¿Has podido saber algo de ellos, de los venezolanos que estaban ahí, de los venezolanos que hoy lamentablemente continúan desaparecidos? Solamente sé que Cheo se fue. De los venezolanos que partieron, Cheo es esposo de una gran amiga, Vida. Vida no estaba allí. Me enteré porque me llamó una amiga venezolana, también periodista, y me comentó que Cheo se había ido. Sé que creo que hay más de 12 venezolanos, 16 que estaban en el lugar, pero personalmente del grupo creo nada más conocer a Cheo. Se fue otra gente querida que no eran venezolanos, pero sé que Vida en este momento está pasando por un momento al perder a su esposa. Elianta, de verdad te queremos dar las gracias por esta entrevista, por este testimonio. Lo hablamos ayer, sé lo difícil que es para ti hablar en este momento, lo complicado que era seguir en pantalla, lo conversamos y de verdad te lo queremos agradecer. Y yo personalmente, cuando te vea, un abrazo gigante, porque pues, estás viva, te lo dije ayer y te queremos muchísimo y de verdad, gracias por la entrevista y gracias a Dios que estás viva y te recuperarás y volverás a tu trabajo y a las pantallas y bueno, a ser la excelente periodista que eres. De verdad, un abrazo gigante y un beso gigante para ti. Gracias. Un abrazo gigante, gracias por estar pendiente, gracias por estar allí. Eso ayuda. Y vivir. Vivan cada instante. Vivan cada minuto, que no sabemos en qué momento nos va a tocar irnos. Elianta, muchas gracias y esperamos que pronto vuelvas a tus actividades. Vas a seguir siendo para nosotros una referencia como siempre y nada, estaremos recordando siempre los momentos compartidos en Venevisión y en otros lugares de Venezuela y como decía Santi, digamos, nos contenta muchísimo saber que estás bien y que bueno, hoy eres parte de la gente que tiene este testimonio. Así que de verdad te lo agradecemos mucho porque sabemos que es muy complicado hablar en este momento, pero también sabemos que como sangre de periodista que eres, entiendes nuestra posición. Lamentamos ponerte en este contexto, pero nada, te agradecemos muchísimo, por supuesto, y que todo siga bien. Gracias. Un abrazo gigante y gracias por sus palabras y por su apoyo.